Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Creo que la responsabilidad la tiene el presidente del gobierno, el que ha ganado las elecciones, tiene que buscar una mayoría con la que darle a este país cuanto antes un gobierno. Nuestro sitio es la oposición y desde ahí tenemos que volver a recuperar un proyecto mayoritario que nos permita ganar las elecciones para abrir un espacio de ilusión y de esperanza para el conjunto de los ciudadanos. Esta autorización no supone aumento del endeudamiento de la comunidad autónoma al final del ejercicio, sino que se supedita al cumplimiento del objetivo de deuda para el año, que como saben está en el 31,4% del PIB regional, por lo que le damos a la comunidad autónoma especialmente un margen de tiempo para llevar a cabo esa ordenación, tal y como nos había reclamado. No forma parte nada más que de lo que venimos haciendo hace 5 años, que es solventar los problemas de financiación de muchas comunidades autónomas. Pero sí es verdad que nosotros lo que vamos a trasladar, y lo que se dice en la entrevista, que vamos a trasladar la necesidad y la preocupación por el bloqueo institucional que se está produciendo en España, la necesidad de que se produzca ese desbloqueo. Y si se nos pregunta, la única forma que nosotros vemos, insisto, con la aritmética parlamentaria que hay hoy en día y después del resultado electoral, la única forma que vemos es que el Partido Socialista se abstenga en esa votación. Al rey no se le puede pedir, porque para eso hemos hecho una constitución, lo que no puede hacer. Y desde los tiempos de Kant, la filosofía moral dice que nadie puede prometer que va a dar lo que no puede dar. El rey no puede hacer eso. La conversación que tenga con Rivera, espero que no trascienda, será la que el rey quiera tener con Rivera. Pero él no está para muñir un gobierno, él está para recabar la opinión de los líderes y sobre la base de esas opiniones proponer un candidato. Es decir, eso se llamaba en la historia borbonear, y ninguno de los dos Borbones actuales ha caído en ese error que nos llevó a problemas históricos muy serios, Bueno, a mí, para empezar, no me gustan esas declaraciones de nuestro ministro de Asuntos Exteriores, del señor Margallo, hablando de borbonear. A mí me parece me parece un calificativo despectivo. Muchísimas gracias a la cafetera, muchísimas gracias a la Resistencia, muchísimas gracias a cada persona que ha puesto su esfuerzo para vernos y para hacer que estemos aquí. Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a la cafetera una mañana más. Es lunes 25 de julio del año 2016, 25 de julio. Claro, va pasando el verano, cada vez somos menos, estáis de vacaciones, la mayor parte. Luego me decís, hombre, no te retrases un minuto. Digo, ¿pero qué minuto si estáis todos dormidos? ¡Arriba! Muy buenos días a todos, enfermeros Alés, Ángel Trianero, Elena Noruega. Buenos días, La Pizarra Edoc, Sergio Vinuesa, Blanco Soac, Paco López, Pepe Nicolás.
que además Pepe Nicolás dice: buenos días Resistencia, café frente al mar, que sé que estas cosas os gustan, y envía allí desde una terraza en la que se ve un puertecito con el mar de fondo. Julio Fernández, Alicia en Marea, tantos y tantos amigos que se incorporan: Pepo, Monse Gómez, Urso Tico, Guy Brass, Silvestre Ubuntu, Ruiz Santos, Hardy Useful. Buenos días, Hardy. Estabas ahí dormido, te he visto ahí retrasándote. Paloma Erezazábal, Alicia en Marea. Bienvenidos a la parroquia, os habla el reverendo Berlín. Dice Cris Picazo, dice: oye, que yo estoy currando, Bueno, ya somos varios, no te creas tampoco. Es que claro, hoy además es festivo, con lo cual algunas personas han aprovechado para poder despejarse. Yo no sé, hoy es festivo, no sé si pasa la basura, porque tengo una acumulación, he sacado ahí el contenedor, yo no sé. En fin, así son las cosas de la vida, amigos. Bueno, tenemos muchísimas cosas de las que hablar, y eso que en términos políticos nos encontramos con una situación similar a la de los últimos días, una situación de estancamiento, de una cierta indefinición. Nadie quiere pronunciarse demasiado claramente sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que puede suceder a partir de ahora. Todo el mundo tiene mucho miedo de las consecuencias de sus palabras, pero bueno, vamos a tener oportunidad de reflexionar sobre eso, de los escenarios posibles que hay sobre la mesa. Vamos a ver en qué situación se encuentra Mariano Rajoy. Dice hoy el periódico El País que el fracaso de Rajoy para sumar apoyos va a retrasar la investidura. Así que lo que parecía que podía quedar resuelto antes del mes de agosto puede que se retrase todavía un poquito más. Desde luego, si está buscando apoyos, se los van a hacer sudar, pero bien. Así que hablaremos de eso con la compañía, con la ayuda de nuestros analistas de cabecera, los miembros del Focus Group, nuestro CIS particular, este grupo de oyentes de la cafetera que se incorporan al programa no solamente desde España, también desde la Resistencia, desde el diferido, en otras horas a las que el programa ya no se encuentra en directo, son nuestra retaguardia que lo mantiene en vivo. Por cierto, que el otro día, claro, bueno, y tendremos que hablar del concierto de Fridonia del viernes. ¡Qué conciertazo! ¡Qué momento vivimos ahí! Sobre todo por una cosa, que fue un momento verdaderamente, francamente interesante, porque me permitió charlar durante bastante rato con los miembros de la cafetera, con los miembros de la Resistencia, con los oyentes del programa, y eso sirvió para intercambiar opiniones sobre el programa, la naturaleza del mismo, el efecto como compañía que supone, un montón de cosas, y fue la verdad un momento de lo más agradable. Lo pasamos, nos reímos muchísimo, lo pasamos muy bien, y además Fridonia, tan majos, tan encantadores, con ese directazo tan brutal que tiene, dedicaron el concierto a los miembros de la cafetera. Muchísimas gracias a la cafetera, muchísimas gracias a la Resistencia, muchísimas gracias a cada persona que ha puesto su esfuerzo. 10 años sobre los escenarios, un grupo Fridonia que además de tener este sonido tan formidable, son absolutamente encantadores. Luego estuvimos haciéndonos las respectivas fotos, estuvimos divirtiéndonos. Yo me lo pasé muy bien. Dice Ángel Trianero. Qué envidia lo que hubiera dado por estar allí. La verdad es que, en fin, además estuvo muy bien. Vimos también a Enrique Quesada, que se acercó, no llegó a entrar en el concierto, pero se acercó por la puerta. Estuvimos charlando un minuto. Muy majo. Enrique, Gerardo Muyano, que se acercó también al propio concierto. En fin, lo pasamos de verdad muy bien. Retuiteé algunas fotos, tuiteé otras desde allí, algunas fotos en 360 grados, porque Berlín no sale de fiesta con frecuencia, y entonces el día que salía pues tenía que celebrarlo, para que no nos vamos a engañar. Pero estuvo muy bien. Estaba allí Santi Gómez, nos encontramos también pues eso, con Gerardo Muyano, que nos estuvimos haciendo fotografías con los miembros del grupo, también con Emilia y Arturo Salmerón, que sabéis que fueron quienes consiguieron esas entradas que sorteamos desde aquí. En fin, y un montón de oyentes majos, encantadores. Me decía mi amigo Miguel, dice: joder, la verdad es que es una pasada lo de la cafetera, porque la gente se acercaba absolutamente encantadora. Y es curioso, porque uno de los fenómenos que ha conseguido este programa alrededor es que se ha juntado gente muy maja. Entonces es muy fácil. Decía Miguel, dice, pero oye, es que son una pasada, es que son todos majísimos. Digo, es curioso el clima que se ha generado aquí, ¿no? Es curioso que no haya oyentes enrevesados, torcidos, ¿no? La gente es bastante maja y nos reímos mucho. La verdad es que lo pasamos muy bien. Pocas anécdotas que pueda contar aquí, si no quiero dormir esta noche en el sofá,
porque pues eso, como dos rústicos, mi amigo Miguel y yo, 10 años sin salir, cada uno una copa en la mano, estábamos sentados allí que parecíamos, yo qué sé, en fin. Parecía que estábamos borboneando, qué cosa. Bien, ya tengo un nuevo lío y no ha empezado la mañana todavía. Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar, como digo. Muchas gracias a todos los que os acercasteis, muchísimas gracias por ser tan majos, muchas gracias a todos los que tuiteasteis. Además, hubo gente que no podía acercarse, que además está fuera de Madrid, que no podía, y además se agotaron las entradas. Fue en fin, ojalá hubiéramos podido. Hay que organizar, ya lo hablamos con Fridonia, ya les dije, digo, si llegamos a los 10.000 suscriptores, es una cifra un poco alta, pero es que la multa va a ser alta. Si llegamos a 10.000 suscriptores, alquilamos una azotea y paralizamos una calle y hacemos un concierto desde la azotea, en plan los U2. O sea, vamos a montar la gorda, pero claro, se necesitan 10.000 suscriptores. El objetivo no va a ser para este año, como parece, a no ser que empecéis a suscribiros y a todos vuestros primos y familiares. Pero ese puede ser un buen planazo, una gran fiesta clandestina de Fridonia cafetera. Y es curioso como además con Fridonia sucedió algo maravilloso, que es que se ha producido un convergente camino. Hemos de pronto un grupo de música y un programa de radio, se ha producido una convergencia y una convivencia que es alucinante, que es una pasada, ¿no? Y ellos mismos lo decían, es que de pronto nos hemos encontrado perfectamente ubicados en un lugar como este programa, donde sintonizamos en tantas cosas, con la filosofía de vida, con un montón de cosas. Bueno, lo hemos pasado muy bien, gracias a todos, de verdad. Y gracias a Fridonia por ese concierto y por ser tan majos. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Claro, dice Eva India, dice, ¿qué les gusta a los hombres lo de fardar? De que a ver si voy a dormir al sofá y luego no es nada de nada. Sí, ya lo sé, Eva, ¿qué te voy a contar? Pero sí, ¿cómo sería? Somos tan pacatillos, tan tristes. Somos españoles. Si fuéramos de otra manera seríamos italianos, pero somos españoles. Entonces nosotros ahí, con echar 2 chascarrillos, 2 bromitas y volvernos a casa, ya hemos echado el día. Nos va la fuerza por la boca, somos... En fin... No quiero apretar más. Bueno, muy buenos días a todos. Ya estamos en la última semana antes de las vacaciones. Luego me voy a coger unos días de vacaciones, ¿eh? Necesito 15 o 20 días para descansar, porque esto está siendo verdaderamente agotador. Pero ya se nota que estamos entrando en la recta final. Ya se nota también en el índice de audiencia. Se nota en ese hashtag que hoy hemos elegido, la cafetera borbonear. La cafetera borbonear. Y os podéis imaginar por qué. Resulta que es que el otro día concedió una entrevista García Margallo, estaba en 13 Televisión, y se le ocurrió hacer unas declaraciones y ha puesto a toda la clase política patas arriba. Todo comienza de unas palabras que pronunció Albert Rivera en una entrevista que concedió al periódico El País, sabéis, a finales de la semana pasada, en las que Albert Rivera decía que en su reunión, en su encuentro con el rey, iba a proponerle que una suerte de ejercicio de presión contra el Partido Socialista. Básicamente se resume en eso, que el rey, cuando se encontrase después con Pedro Sánchez, pues le empujase o bien la abstención o bien a votar a favor del Partido Popular para defender la gobernabilidad y para desbloquear la situación. Entonces esa propuesta que hacía Albert Rivera, que además escapa a los márgenes de la competencia que tiene el rey para conversar con los diferentes partidos políticos, resulta que Albert Rivera lo propuso, en fin, sin encomendarse a nadie. Así que cuando le preguntaron por la noche, Margallo fue a una entrevista en 13 Televisión y le preguntaron, y entonces utilizó el verbo borbonear y ya se ha montado la monumental, claro. Será la que el rey quiera tener con Rivera, pero él no está para muñir un gobierno, él está para recabar la opinión de los líderes y sobre la base de esas opiniones proponer un candidato. Es decir, eso se llamaba en la historia borbonear, y ninguno de los dos Borbones actuales ha caído en ese error que nos llevó a problemas históricos muy serios, ¿eh?
problemas históricos muy serios. Allí, al utilizar ese calificativo, que fue después recogido, como podéis imaginar, por todos los medios de comunicación, pues entonces incluso el periódico El País después provocó reacciones políticas, así que contestó Ciudadanos. Bueno, a mí, para empezar, no me gustan esas declaraciones de nuestro ministro de Asuntos Exteriores, del señor Margallo, hablando de borbonear. A mí me parece me parece un calificativo despectivo y yo creo que le pediría en todo caso que se abstuviera de realizar este tipo de manifestaciones, que lo único que hacen es confundir un poco a la gente y desde luego no ponen el papel que la corona tiene al nivel en el que tiene que estar. Al nivel al que tienen que estar, así que allí estaba borboneando. Pues igual tú que estás escuchando esto estás borboneando en la piscina, igual estás borboneando de fiesta, estés borboneando lo que estés haciendo, ya sabes. En fin, la cosa se mostró, se giró, se convirtió, hubo una cierta polémica en todo esto, y todo porque Ciudadanos proponía una suerte, luego ya intentó matizar sus palabras. Pero sí es verdad que nosotros lo que vamos a trasladar, y lo que se dice en la entrevista, que vamos a trasladar la necesidad y la preocupación por el bloqueo institucional que se está produciendo en España, la necesidad de que se produzca ese desbloqueo. Y si se nos pregunta, la única forma que nosotros vemos, insisto, con la aritmética parlamentaria que hay hoy en día y después del resultado electoral, la única forma que vemos es que el Partido Socialista se abstenga en esa votación. Se abstenga en la votación. Y aquí es donde gira todo el debate, ¿no? ¿Cuál será la posición que asuma el Partido Socialista? Es un debate bastante injusto, lo he dicho aquí en los últimos días, ¿no? Porque es verdad que al PSOE se le está colocando una presión, una inmerecida presión, porque el Partido Popular, que se está lavando las manos y que está pidiendo que se abrasen los demás, ¿no? Que a mí me viene mal, así que vaya usted, señor Sánchez, abrásese ante su electorado y absténgase y a ver cómo pagas después las consecuencias de eso, ¿no? Y el Partido Socialista se encuentra en un complejo camino, en una difícil tesitura. Por una parte, hay una presión evidente de la militancia, que no es partidaria de ese tipo de pactos con el Partido Popular, pero también tiene una presión interna desde algunas élites del partido. Hemos visto la semana pasada cómo hasta 6 exministros del PSOE firmaban una carta pidiendo, en realidad decían desbloquear la situación, pero hablaban abiertamente de pactar y de abstenerse ante el Partido Popular, permitir al PP que gobernase. Nos sorprendió algunos nombres. Estaban allí Nicolás Sartorius, Miguel Ángel Aguilar. Había nombres, más allá de los exministros socialistas, había nombres muy llamativos en ese manifiesto. Por lo tanto, el Partido Socialista es verdad que se encuentra entre dos frentes, entre dos fuegos cruzados, y tienen que esquivar las balas que llegan silbando desde todas partes. Incluso también internamente tienen un congreso dentro de unas semanas cuando pase el verano y antes de Navidades, y allí también habrá una cierta tensión interna. Susana Díaz, sobre la que están colocados algunos focos, decía, claro, pero que no nos pongan a nosotros la responsabilidad, que la responsabilidad en todo caso es del Partido Popular. Creo que la responsabilidad la tiene el presidente del Gobierno, el que ha ganado las elecciones, tiene que buscar una mayoría con la que darle a este país cuanto antes un gobierno. Nuestro sitio es la oposición y desde ahí tenemos que volver a recuperar un proyecto mayoritario que nos permita ganar las elecciones para abrir un espacio de ilusión y de esperanza para el conjunto de los ciudadanos. Así que hay que leer entre líneas lo que está ocurriendo, porque es verdad que la difícil situación y todos los focos colocados sobre el PSOE hace que haya que buscar haya que hilar con muchísima finura para entender exactamente la encrucijada en la que se encuentra el PSOE y a qué se refiere cuando habla públicamente, porque entre otras cosas no tienen fácil pronunciarse. Pero fijaos, sucedió algo de lo que me alertaron aquí también a través de Twitter, vosotros mismos a través de un mensaje. La pasada semana, en el debate de Televisión Española, el debate de la noche de Televisión Española, hubo una diputada, Isabel Rodríguez, diputada del Partido Socialista, que defendió que si el PSOE hacía algo, lo que tenía que hacer era abstenerse. No llego a decir de forma colegiada, que es lo que vengo sosteniendo aquí en los últimos días, sino que tenía que prorratear responsabilidad y una abstención proporcional. Es esto a lo que me refería en estos días cuando decía qué es lo que el PSOE tratará en algún caso de hacer, si es que la tensión sigue, se incrementa. Dice, como mucho, lo que no se le puede exigir al PSOE es que todos sus diputados se muestren a favor de apoyar al Partido Popular. Intentará colegiar la
la decisión y que todos los partidos tengan que pronunciarse si es que de verdad todos quieren que no se repitan las elecciones, como han defendido públicamente todos y cada uno de los partidos políticos del arco parlamentario, ¿no? Pero que quede prorrateada finalmente la responsabilidad, que no recaiga toda sobre el PSOE, ¿no? Pero estaríamos hablando en todo caso de una abstención. Y entonces Isabel Rodríguez, en Televisión Española, lo dijo con esas mismas palabras. Es la primera vez que hemos escuchado a alguien del Partido Socialista hablar con una cierta claridad sobre este tema. Yo defiendo una cosa. ¿Por qué no prorrateamos la responsabilidad de no ir a unas terceras elecciones y nos abstenemos proporcionalmente cada uno de nosotros? Porque esa responsabilidad yo solo digo que la gente quiere, yo solo digo que la gente quiere claridad. Y si entonces, más claro cogiendo su discurso, si ahora el señor Rajoy es el responsable de no tener un gobierno, en su día sería el señor Sánchez el responsable de no tener un gobierno, no el señor Espinar. Vamos a intentar que este debate. Es que yo todavía estoy esperando que el señor Rajoy ponga encima de las mesas esas negociaciones. Así que entre las opciones que baraja el PSOE estaría esta, pero fijaos, también pidiéndole a Podemos que entrase en esa forma de prorrateo. Eso parece bastante difícil. Escuchábamos a Isabel Rodríguez esta semana, como digo, en un debate que fue interesante porque quedó. Lo que pasa es que es verdad que hay que atar, hay que hilar con una cierta finura sus palabras. Y mientras tanto, paralelamente están sucediendo muchas cosas. Bueno, vamos a hablar ahora en unos segundos con Isabel Rodríguez y podremos preguntarle a qué se refería exactamente con esas palabras en Televisión Española. Pero antes, dejadme que concluya con algo, porque mientras tanto sigue el debate en torno a qué acuerdos estaría llegando el Partido Popular, para alcanzar ese escenario de gobernabilidad, para conseguir los apoyos necesarios. Y como además en el Congreso, en el Parlamento, hemos visto estos días cómo ha sido capaz de pactar con los independentistas, a los que hace no tantos días cuestionaba y ponía claramente en una posición radicalmente opuesta y decía que jamás llegarían a acuerdos. Bueno, Soraya, sabéis que además se ha producido una concatenación de noticias. Por una parte vimos cómo el Partido Popular llegaba a acuerdos con los nacionalistas para la configuración de la mesa del Congreso de los Diputados. Gracias a eso, y gracias a que votaban, se abstenían en unos casos o votaban a favor, consiguieron que Ana Pastor llegase a ser la presidenta del Congreso y luego después que la vicepresidencia también se garantizase en la segunda vuelta de esas votaciones. Bien, entre unas posturas y otras, al final quedó la mesa completamente tomada por el Partido Popular, ¿no? Pues después de esa decisión resulta que 2 días después nos encontramos con que se ha ayudado a Cataluña a mejorar en cierta forma sus condiciones de financiación. Así que tuvo que salir Soraya Sáenz de Santamaría para desmentir que eso estuviera relacionado y para decir que en realidad no es que le estuvieran echando un capote a los independentistas. Esta autorización no supone aumento del endeudamiento de la comunidad autónoma al final del ejercicio, sino que se supedita al cumplimiento del objetivo de deuda para el año, que, como saben, está en el 31,4% del PIB regional, con lo que le damos a la comunidad autónoma especialmente un margen de tiempo para llevar a cabo esa ordenación, tal y como nos había reclamado. No forma parte nada más que de lo que venimos haciendo hace 5 años, que es solventar los problemas de financiación de muchas comunidades autónomas. Solventar los problemas de financiación. Intentó que no se atribuyera, que no se estableciese una relación tampoco con esa negociación en el Congreso, pero lo cierto es que han sucedido cosas. Nadie sabe qué consecuencias ni qué es exactamente lo que pidieron unos y otros, ni siquiera se sabe con precisión quién dio los votos a quién, aunque sí que escuchamos a Rafael Hernando, desde el Partido Popular, reconocer que se había producido esa negociación. Bueno, y vimos al Partido Ciudadanos muy molesto ante ese escenario, criticando con mucha contundencia, lo visteis, os acordáis en las portadas del viernes de los periódicos, muy enfadado con ese giro del Partido Popular, como si no se hubieran enterado de nada. Y resulta, hoy lo he tuiteado porque quiero que lo veáis, resulta que hay otras claves. Resulta que Ciudadanos, según el periódico El Mundo, conocía la negociación y conocía las condiciones de la negociación y el acuerdo con el Partido Popular. Y eso que les escuchamos después, el jueves, con una gran contundencia y con muchísimo enfado, pero el propio periódico El Mundo lo reconoce y lo pone además en boca de algunos miembros del Partido Popular que afirman que ellos en persona le comunicaron a Ciudadanos cuál era el pacto, ¿no? Así que están todos jugando a una gran operación de teatro, de teatralización, se muestran enfadados en función de los intereses, de las necesidades, pero lo cierto
es que si creemos esta tesis que publica hoy el periódico El Mundo, y ojo, no es que lo publique El Mundo, es que lo pone en boca de Miguel Gutiérrez, el secretario general del Grupo de Ciudadanos en el Congreso. No, ese es el que recibió la información, pero es que el Grupo Popular cuenta y explica que se lo comunicaron personalmente a Miguel Gutiérrez, al de Ciudadanos en el Congreso. En fin, bueno, tenemos un tinglao montado, pero aquí todo el mundo está teatralizando posturas. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Radiocable.com. Isabel Rodríguez, diputada socialista por Ciudad Real, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, el caso es que tenía mucho interés en hablar con usted porque, como hay tanta incertidumbre en esta época en la que nadie está hablando muy claro, el otro día escuchamos en el debate de Televisión Española, aludía abiertamente a algo que aquí hemos comentado en algunas ocasiones. Decía que la responsabilidad de que gobierne Rajoy no puede recaer sobre las espaldas del Partido Socialista y propuso prorratear responsabilidad y una abstención proporcional. ¿Esto qué significa exactamente? Bueno, era una forma de simbolizar algo que yo creo que es razonable que quienes nos escuchen ven con claridad, y es que el Partido Socialista no puede ser la solución a Rajoy, porque nosotros nos presentamos a las elecciones para ser su alternativa, y yo estoy segura que los 5 millones de personas que nos votaron sabiendo que nuestro voto no serviría para apoyar a Rajoy, y nosotros tenemos que ser responsables con esas personas y tener coherencia con lo que decíamos en campaña electoral. Y porque digo que la responsabilidad no puede caer solo con el Partido Socialista o en el Partido Socialista, porque cuando se nos amenaza, entre comillas, con unas terceras elecciones y cuando toda la presión quiere recaer sobre el partido que es la alternativa a Rajoy, yo digo, aquí todos somos responsables. ¿O es que solo el Partido Socialista es responsable con este país? ¿Solo el Partido Socialista ha de cumplir esa responsabilidad con el país? Oye, pues hagamos mirarlo todos, vamos a asumir todos nuestra responsabilidad en el caso de que lleguemos a ese precipicio. Pero como digo, es una manera de simbolizar que esa presión, que esa responsabilidad no puede estar solo en nuestro tejado. Sobre todo tiene que estar, yo creo, en quien va a asumir o quien tiene intención de asumir ese proceso de investidura, que es Rajoy. Y lo cierto es que a un mes de haberse celebrado las elecciones, el señor Rajoy solo cuenta con sus votos. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que se diera ese escenario de abstención proporcional? Que eso entiendo que es que se abstengan proporcionalmente, es decir, en función de las necesidades, pero ¿le tocaría al Partido Socialista parte de esa cuota? Son sus propias palabras. Lo que yo creo que tiene que suceder es que Rajoy consiga sus apoyos y que no se retrase mucho más la conformación del gobierno. Hay quien dice, no, es que parece que el Partido Socialista esté deseando que Rajoy sea presidente del gobierno. No, a nosotros nos hubiera gustado ganar las elecciones, obtener un mayor apoyo de la ciudadanía y sobre todo nos hubiera gustado ni siquiera haber tenido que repetir esas segundas elecciones, porque hubiéramos sido capaces de conformar un gobierno en diciembre. Pero lo cierto es que Rajoy ha obtenido un mayor apoyo electoral en la cita del 26 de junio y nosotros lo que deseamos es que él sea capaz de conseguir los apoyos que le son naturales. Ese símil, esa solución que yo proponía, desde luego es una cuestión personal, una opinión personal, y la conformación de la opinión del Partido Socialista se hace en los órganos de dirección del partido, del que yo también formo parte, en el Comité Federal, y ahí claramente nos hemos posicionado en una posición contraria a apoyar la investidura de Rajoy. O sea, ni una sola abstención.
No. Yo creo que lo hemos dicho con mucha claridad. Se nos acusa entonces, cuando hablamos con esa claridad, de irresponsabilidad, pero yo creo que en este marco, en esta situación que está viviendo el país, el único partido que está siendo responsable, que está hablando con claridad, es el Partido Socialista. A mí lo que me parece de una absoluta irresponsabilidad es que Rajoy las esté viendo venir, que hoy nos levantemos con los titulares de los periódicos diciendo que si Rajoy no tiene un apoyo completo, que si a Rajoy no se le garantiza que no va a obtener votos en contra o que se le garantiza esa investidura, no se presentaría la misma. Eso sí que me parece una irresponsabilidad. El señor Rajoy tiene que trabajar, si es que no ha hecho ni un solo movimiento para conseguir esos apoyos. Yo creo que está en el tejado del Partido Popular y del señor Rajoy el conseguir esa investidura. Lo que pasa es que hay dos tesis, porque luego hemos visto cómo hay varios exministros socialistas que han defendido públicamente, incluso han firmado un manifiesto para buscar una fórmula de estabilidad, para garantizar que el gobierno, finalmente, que se pueda abstener el Partido Socialista para que pueda gobernar Rajoy. Y luego hay otros, incluso dentro del Partido Socialista, que dicen que incluso mejor que ese escenario serían unas terceras elecciones. ¿En qué posición estaría Isabel Rodríguez? En ninguna de las dos. Yo respeto la opinión, desde luego, de los compañeros que han ocupado puestos de responsabilidad en el Partido Socialista en otros momentos de nuestra historia, y además creo que una de las grandezas del Partido Socialista es que podamos hablar, podamos debatir, pero nosotros tomamos las decisiones en el seno de los órganos de dirección, como les decía antes, y por tanto la opinión del Partido Socialista no es la de Isabel Rodríguez, ni la de los exministros socialistas, ni de la del último militante que la quiera manifestar. La opinión del Partido Socialista se conforma en los órganos de dirección, ahí está el Comité Federal, y ahí acordamos que nuestra posición será la de decirle no a Rajoy. Yo creo que lo ideal para el país es que haya un gobierno cuanto antes, pero, como le decía antes, lamento que esa posibilidad y que eso no esté en nuestras manos, sino que ahora está en las manos del Partido Popular. Son ellos quienes deben de conformarlo, quienes deben de constituir los apoyos, y yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Socialista es lo que ya está haciendo desde el primer momento. La semana pasada registramos una batería de iniciativas importantes, desde la reforma de la LOMCE a la reforma o la derogación de la reforma laboral, pasando por comisiones de investigación al Ministerio del Interior o la comparecencia importante de los ministros de Economía y de Hacienda en el Congreso de los Diputados, porque yo creo que el Partido Socialista va a ser útil desde la oposición. Esa fragmentación del Parlamento, que tiene sus inconvenientes, como que no es tan fácil pues acudir a un proceso de investidura, tiene las ventajas que una vez que arranque la legislatura podremos hablar de propuestas concretas, de proyectos concretos, y de esas baterías, de esas 15 iniciativas que presentamos en la semana pasada en el Congreso de los Diputados, la mayoría de ellas estoy convencida que saldrán adelante y que de ese modo estaremos moldeando, influyendo en la acción de gobierno, y que el Parlamento cobrará un papel fundamental, un papel decisorio, y donde nosotros queremos ser quienes lideren esas iniciativas y esa alternativa al Partido Popular para en otro momento conseguir un mayor apoyo ciudadano. Leía en una entrevista que le hicieron en el diario.es que defendía que el Partido Socialista no baraja la posibilidad de llegar a acuerdos con el Partido Popular, y decía, si Rajoy es el candidato, ¿barajan acaso en algún momento el PSOE podría pedir un cambio de líder en el Partido Popular para darles algún tipo de, para solucionar este problema de ingobernabilidad? No, el no del Partido Socialista no es un no a Rajoy, que también es un no a las políticas del Partido Popular, a cómo ellos entienden pues la organización de nuestros derechos laborales o la gestión del propio sistema de pensiones en estos momentos, o su concepto de los derechos y de las libertades, que son contrapuestos a la visión que tenemos desde el Partido Socialista. Pero es cierto que yo he escuchado a otros grupos políticos, a Ciudadanos, por ejemplo, pedir que este cambio, para apoyarles, que este cambio sería pues un aliciente, un impulso a posibles cambios de posición en torno a su voto en la investidura. Y eso, pues yo creo que te podría facilitar al Partido Popular el llegar también a acuerdos con otros grupos políticos, pero en ningún caso con el Partido Socialista. En estos días Ciudadanos ha dicho que va a pedir al rey que medie entre el Partido Socialista y el Partido Popular. En el caso de que el rey le pida a Sánchez una abstención, ¿podrían reformular su posición? Bueno, yo creo que el señor Rivera en esas declaraciones se equivocó, y que el rey tiene claramente definido sus competencias que le atribuye la Constitución, y yo estoy además convencida que al rey no se le ocurriría hacer esa petición al Partido Socialista. Pues Isabel Rodríguez, muchísimas gracias por atender esa llamada. Muy buenos días y mucha suerte.
placer, gracias. Radiocable.com. Could it be a man like me? Come and let you teach the soul of a man like me. How can I fall in love with a girl like you? From the moment that you smile, through your dreaming eyes, you defeated me. Bueno, así que resulta muy difícil saber exactamente qué es lo que va a ocurrir, porque entre otras cosas, claro, los partidos políticos quieren que el PP se tenga que retratar y que tenga que buscar los apoyos, porque resulta bastante vergonzante la posición del PP. Eso es absolutamente cierto. O sea, el Partido Popular ha decidido que se abrasen los demás y en lugar de estar buscando los apoyos que tendría que buscar en grupos que no le son precisamente muy próximos, los independentistas, pero claro, es el Partido Popular, no se supone que cuentan con tanto apoyo. Lo que pasa es que en algún momento también se va a dar esa exigencia de responsabilidad, se le va a plantear al PSOE. Y en algún momento van a tener que pronunciarse, que decantarse. Así que la primera vez que escuchábamos hablar de cómo podía retratar ese escenario, de cómo podía resultar esa negociación, fue en este programa de televisión española donde Isabel Rodríguez dijo eso, aunque ahora lo ha matizado algo, en fin. Pero decía, prorratear la responsabilidad, una abstención proporcional. En todo caso, el Partido Socialista se va a debatir entre, como digo, esa postura de unas ciertas élites del partido que están pidiendo claramente la abstención. Escuchamos a Joaquín Almunia, Javier Solana, gente de mucho peso dentro de la vida del PSOE, que decía que... y hablaban de la responsabilidad, además de la compleja situación global, no solamente para España, mientras que es evidente que hay unas bases que no quieren en ningún caso que eso se produzca, ¿no? Así que bueno, el tiempo irá dando razones, pero desde luego lo iremos viendo. Estás escuchando La Cafetera. Y dice el periódico El Mundo en su portada: Partido Popular y PSOE se enfrentan a Hacienda por recortarles las ayudas para las elecciones. El PP y el PSOE se han unido frente a Hacienda. Los dos principales partidos han recurrido a la decisión de recortar la subvención por envío de propaganda en las elecciones locales del 2015. Montoro coló en una ley de ganadería una disposición que rebajaba de 22 a 18 céntimos la subvención por cada envío. Esta es una parte de la... Esto un día lo tendríamos que hablar con calma, a ver con alguien que nos pudiera hacer... con alguien que haya cubierto este asunto y... la cantidad de leyes que ha colado el Partido Popular, la cantidad de disposiciones que ha colocado en leyes que no le correspondían, ¿no? Una forma de sortear el bloqueo parlamentario, un eventual bloqueo parlamentario, es colar modificaciones en otras leyes que no tienen nada que ver, ¿no? Modificaciones de leyes aprobadas anteriormente. Así que aprueban una ley muy light y después la endurecen con una disposición adicional que cuelan a través de leyes como en este caso, que nada tienen que ver, como la ley de ganadería. Y en la ley de ganadería colocan la disposición de la rebaja del recorte de las ayudas para las elecciones, ¿no? Este es el tipo de artimañas que ha estado utilizando el Partido Popular durante toda la legislatura. Esto es una cosa absolutamente indecente, ¿no? Así que ahora se ha producido un enfrentamiento que veremos a ver en qué queda, en qué se concreta, ¿no? También el periódico El Mundo dice: el rey de la basura reconoce que financió a Convergencia Democrática de Cataluña y a Unió. El Mundo entrevista a Gustavo Buesa, acusado de financiación ilegal al partido de Pujol. Y también el olimpismo evita sancionar a Rusia. El COI descarga en cada federación la decisión de vetar la participación de los deportistas en Río. Sabéis que ha habido una formidable polémica en torno a esto. No es el único periódico que lo lleva en su portada. También lo lleva en la portada del periódico ABC. Dice: Rusia, lleva una imagen de portada con Putin entre los aros,
entre los aros olímpicos, y dice: Rusia gana en los despachos del COI su plaza para Río. El máximo órgano olímpico ignora los informes que constatan el dopaje de Estado impulsado por Putin y permitirá la participación en los Juegos de aquellos atletas que superen controles externos, dice el periódico ABC en su portada, ocupando todo el tema de la misma. También, respecto a la política nacional, en La Razón, los varones intervendrán si Sánchez fuerza unas nuevas elecciones, dice. Creen que sería un suicidio e insisten en que el PSOE debe acabar en la abstención. Y también Ferraz ya valora unos terceros comicios porque creen que mejoraría el resultado del 26J. Yo creo que esto, en realidad, forma más parte de la imaginación del periódico La Razón que de la realidad. No creo que en el Partido Socialista se estén planteando ni de lejos unas terceras elecciones. No creo que se lo estén planteando ni de lejos. También hay que decir que en esto ha habido mucha literatura. Si no ha pasado nada por unas segundas elecciones, tampoco pasaría nada por unas terceras elecciones. Lo único que pasaría realmente, puede ser o puede que no, pero lo más probable es que el Partido Popular mejorase sus resultados, ¿no? Porque hay un cierto agotamiento, un cierto cansancio de la gente. Y lo que sin duda no le ocurre es el PP no se desgasta por estas cosas, ¿no? Como se concentra en torno al poder, ya lo dije el viernes, el PP son nihilistas, que les interesa el poder. Entonces, como se concentran en torno al poder, si tienen que ir 4 veces a votar, votarán y mejorarán sus resultados, ¿no? Enrique Quesada dice, pues que Borbonea y que pongan a Federico Mayor Zaragoza, ¿no? Esto es parte de un debate que se ha aparcado, que es la posible sustitución del candidato, ¿no? Porque además el Partido Popular ha conseguido con una cierta habilidad colocar la discusión solamente en torno a Mariano Rajoy o terceras elecciones. Y el resto de los partidos ha picado como peces en una piscifactoría. Porque la realidad es que hay muchos otros posibles escenarios que no necesariamente tienen que ser el que diga Mariano Rajoy que tiene que ser, ¿no? Y que no suponen necesariamente la autoinmolación. Tiene que haber otras posibilidades. Por ejemplo, hay una posibilidad que es un gobierno alternativo de izquierdas. Es una posibilidad difícil porque habría que lograr unos equilibrios y una capacidad de diálogo que en este momento no existe, de interlocución entre partidos políticos. Eso no es así. Pero claro, muy diferente, es una opción que existe, una opción, como otra cualquiera. La sustitución del líder o la búsqueda de un independiente es otra opción que existe, tan legítima como unas terceras elecciones o como mantener a Mariano Rajoy en la presidencia del gobierno. Es decir, en términos de legitimidad no se podría cuestionar ninguna de esas, pero el PP ha conseguido centrar los focos, con muy buena ayuda de los medios de comunicación, centrar los focos en Mariano Rajoy o el caos. Y claro, alguien contestaría, es que Mariano Rajoy es el caos. Bueno, esto en lo que a la prensa nacional se refiere. Lo que pasa es que también hacemos un repaso a la prensa internacional para ver dónde han colocado el foco los grandes medios extranjeros cuando hablan de nuestro país. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Italien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Bueno, y como cada semana, Pilar de la Peña nos acerca la imagen que proyecta nuestro país en la prensa internacional. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Había un artículo que me ha llamado la atención porque sí que han recogido
esta primera victoria de Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados, pero no ha tenido mucho impacto fuera la naturaleza de los pactos que han alcanzado, ¿no? No, la verdad es que la mayor parte de la prensa extranjera que ha recogido esta victoria, que muchos la han recogido porque es un hecho concreto que ha sucedido en España con todas las negociaciones, pero esto es un hecho concreto, ¿no? La presidencia del Congreso, se han hecho eco bastantes medios internacionales, pero básicamente destacando que era un acuerdo del PP con Ciudadanos que le daba la presidencia, y muy poquitos han puesto el foco en que ha sido gracias al apoyo de catalanes y vascos, ¿no? Me parece que lo recogía la Tribune, que es un diario francés, pero pocos más. Sí que había varios que informaban un poco, pero no se fijaban en esto. Se fijaban, la idea que desprendía era que Rajoy había conseguido esta primera victoria, pero todavía estaba lejos de lo que era ganar la batalla y conseguir formar gobierno, ¿no? Se insistía mucho desde los medios, desde Reuters, desde La Croix, desde distintos medios, en que seguía necesitando principalmente la abstención del PSOE, que no era definitivo ni mucho menos. O sea, me llama la atención. Ya incluso alguno se atrevía a decir que era o Rajoy o nuevas elecciones, es decir, que ya se empieza a hablar de esa tercera posibilidad o de esas terceras elecciones como posibilidad. No, te decía que me llama la atención que no se hable de la naturaleza de los pactos, porque sin embargo sí que hay algún diario que defiende que la crisis con Cataluña puede empeorar después del verano, ¿no? De hecho, la Tribune es el mismo diario que hace las dos lecturas. Es el único a través de no es su corresponsal aquí en España, es Romaric Godin, que es un periodista francés que es como el responsable de Europa. Pero tiene bastante ojo y sigue bastante al día la actualidad española. Y él era el que decía que efectivamente que este apoyo en la elección de Ana Pastor había sido posible gracias al voto favorable de catalanes y vascos, y al mismo tiempo alertaba de que tenía la sensación de que en Cataluña se estaban empezando a generar las condiciones para que hubiera un acuerdo de Junts pel Sí, Esquerra y la CUP para apostar por la unilateralidad y digamos subir todavía un punto más la crisis y la tensión con Madrid, es decir, que sí que estaba pendiente de esto. Luego había alguna noticia económica también, pero hacían un análisis sobre este posible multa sobre el déficit español y decía el primer país multado a pesar de que otros países también lo han incumplido. Sí, era un artículo de Bloomberg que era bastante mordaz porque decía, bueno, España y Portugal van a ser los primeros países que se arriesguen o que vayan a poder ser sancionados por la Unión Europea, pero no son ni mucho menos los que más han incumplido. De hecho, el país que prácticamente más veces ha incumplido el objetivo de déficit es Francia. Y de hecho España lo ha incumplido 8 veces, pero 4 de ellas estando en recesión, cuando digamos que las normas europeas que autorizan un poquito, o digamos que son más flexibles con respecto a los incumplimientos, ¿no? Pero venía a decir que España se arriesgaba a las sanciones por 2 motivos. Primero, porque ahora desde Europa se tenía la sensación de que era importante reforzar la confianza en el euro, y los incumplimientos de España habían sido justo en esta última época en que digamos había más énfasis en esto. Y luego también dejaba caer que Francia se ha movido mucho mejor en Bruselas, es decir, que siempre ha sido capaz como de negociar, de ofrecer contrapartidas, de decir, bueno, nosotros el déficit lo más importante es el crecimiento, no tanto el déficit, pero vamos a hacer estos pasos para intentar reducirlo. En cambio, España se le decía que había sido poco enérgica en este terreno y que un poco por este motivo se enfrentaba a la posible multa. Y 80 años de la Guerra Civil Española, había algún diario que recalcaba que España todavía sigue sin conmemorarlo y con poca serenidad además, ¿no? Sí, esta era la Tribune de Genève, que es un diario suizo. Destacaba esto, ¿no? Que en España, 80 años después, no se conmemoraba ni había una mirada común, que toda la historia, todo lo que tenía que ver con la guerra civil, con la dictadura, como que molestaba, ¿no? Que no había sido capaz ni de articular un discurso para hacerlo frente, para contarlo, y eso, ¿no? Que no miraba con serenidad, no era capaz de mirar con serenidad toda esta etapa tan importante de la historia reciente, ¿no? Y terminaba diciendo que, hombre, que 3 generaciones después ya empezaba a ser hora de que España fuera capaz de esto. Había otros bastantes medios que se hacían eco, que publicaban artículos y hablaban un poquito de la conmemoración de los 80 años del golpe de Estado que dio inicio a la Guerra Civil. Pues la BBC hablaba de los niños refugiados que no quisieron en Gran Bretaña. El New York Times se fijaba también en cómo la devolución de los papeles y los documentos del archivo de Salamanca evidenciaba que todavía había tensiones. Es decir, sí ha tenido bastante eco este hecho, destacando eso, ¿no? Que sigue siendo un tema divisivo. ¿Y la figura de Federica Montseny?
Eso ha sido bastante llamativo. En Francia, un canal de televisión, France 3, o France 3, publicó o emitió un documental que elogiaba y homenajeaba un poco la figura de Federica Montseny, que fue la primera mujer ministra que llegó a ser ministra en Europa, que ocupó este cargo, que fue una figura bastante destacada del movimiento anarquista, del movimiento feminista, libertario, que tuvo digamos, un gran papel a la hora de democratizar el acceso a la sanidad, de defender un poco la igualdad de género, y que sin embargo la historia en España y en el resto de Europa la había dejado un poquito olvidado, ¿no? Entonces se destacaba esto, ¿no? Se intentaba un poco poner en valor su figura, incluso recordando que había sido referencia para algunos políticos tan destacados de la actualidad como Ada Colau, ¿no? Que se decía un poco seguidora y que resaltaba la figura de Federica Montseny. Y luego, más allá de España, las portadas internacionales, ¿dónde han colocado el foco en estos días? Han sido unos días de bastantes noticias, porque todavía ha coleado bastante un poco todas las consecuencias del atentado de Niza toda la semana. Se ha destacado también la división que estaba provocando en Francia, a diferencia de los atentados de París del 13 de noviembre. En esto se destacaba un poquito que había más división y que había como un clima más alterado en Francia después de esto. Y luego el golpe de Estado de Turquía también ha sido el foco más destacado, ¿no? O sea, hablando un poco de cómo el golpe de Estado fallido había derivado en una purga. En general todos los medios destacan esto, que Erdogan estaba aprovechando para hacer una purga en Turquía, que de consecuencias, en fin, que habrá que ver dónde termina. Y luego también la nominación de Donald Trump, como al haberse celebrado la convención republicana, también ha tenido bastante eco, y sus discursos, pues, en fin, también se han comentado bastante. Pues Pilar de la Peña. Pilar, muchísimas gracias. Nada, un placer. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Escuchando.com. You remember Skyline was red. Now, honey, we never fled to live and breathe. The light was coming, found who, while we were crying. Bueno, y dentro de este repaso que hacemos también en los medios de comunicación, tenemos un espacio para los medios digitales que suelen colocar el foco en lugares bien diferentes a los que la prensa convencional retrata y recoge. Dice Infolibre.es: las redes sociales y los delitos de odio, ¿dónde están los límites? La sentencia absolutoria del cantante de Defcon 2, César Strawberry, y los mensajes insultantes tras la muerte del torero Víctor Barrio vuelven a sacar a la palestra los límites de la libertad de expresión en las redes sociales. Las juristas Patricia Goicoechea, Ana Valero e Isabel Elbal analizan qué elementos pueden convertir un mensaje en delito. Sí, lo que pasa es que esto no es trascendental, porque una cosa es que sea delito y otra que te mantengan asediado jurídicamente. El caso más paradigmático ha sido precisamente el de César Strawberry, que sin serlo le han tenido acosado, lo cual le ha provocado numerosos problemas personales, y le han tenido acosado en los tribunales durante meses. No se trata tanto de que no sea delito lo que ha hecho, sino de que lo convierten en un fusilamiento público, ¿no? Porque le pasean por todas las televisiones, porque eso provoca también anulaciones de conciertos. En fin, es un patíbulo público enorme, más allá de que luego sobre el papel, sobre la ley, termine, como en este caso, siendo absuelto del supuesto delito, ¿no? Pero claro, es que la gravedad del momento que vivimos es que se está utilizando de forma completamente
en fin, no me atrevo a decirlo, pero de forma absoluta, por decirlo de una manera elegante, hay una utilización perversa del sistema y de las instituciones. La prueba está en lo que publica hoy el diario.es. Interior intentó acelerar una decena de investigaciones sin judicializar ante los comicios catalanes del 27 de septiembre. El comisario al frente de la UDEF repartía sobres con recortes de periódicos e informes apócrifos para que los jefes de grupo intentaran abrir casos. Así que nos encontramos con que, pese a que necesariamente sobre el papel no había investigación, se filtraban informes, conseguían que algunos periodistas los publicasen. Ahora, luego ya lo que pasase el día 28 de septiembre pues era irrelevante, ¿no? Pero sí conseguían que los recogiesen algunos medios de comunicación. A ver, a mí esto me lo contó hace ya muchos años, además, alguien de los servicios secretos. Me dijo, no, hombre, la relación entre los medios de comunicación y los servicios secretos siempre ha existido. Por ejemplo, y me pusieron esto como ejemplo, hay un imán de una mezquita al que tú judicialmente no puedes perseguir, pero tienes soplos, informes de gente que te dice es un imán radical. ¿Qué es lo que haces? Le filtras a la prensa eso y una vez ha salido publicado en la prensa se puede iniciar una investigación. Es una forma perversa de la utilización de los medios de comunicación, porque si hay naturaleza del delito, las autoridades, en fin, los cuerpos de seguridad tendrán que investigarlo y los jueces tendrán que autorizarlo o no autorizarlo. Pero que tú mismo lo filtres a los medios para que después tú puedas argumentar que inicias una investigación, además de una utilización de los propios medios de comunicación, es una forma de perversión del sistema, ¿no? Bueno, pues ahí vemos que en el diario.es hoy denuncian esto, ¿no? Como se intentó acelerar una decena de investigaciones sin judicializar ante los comicios catalanes del 27 de septiembre. Esto me parece que es absolutamente infame, absolutamente infame. Público.es dice, un refugiado muere al detonar un explosivo en un festival en Alemania. El autor, un solicitante de asilo sirio, hirió al menos a otras 10 personas. Detenido también un amigo de 16 años del autor del tiroteo de Múnich. Y también un hombre mata con un machete a una mujer en Alemania, el atacante que ha sido detenido. Igualmente, todo esto de pronto en Alemania se ha establecido una situación de psicosis absoluta, a pesar de que luego hay muchas dudas sobre la naturaleza de quienes inician estos ataques, como habéis visto en los últimos días, ¿no? Y lamarea.com dice, una ruta por el lado oscuro de las rebajas. La organización SETEM trabaja en coordinación con asociaciones laborales y sindicatos en países manufactureros como la India, Camboya, Marruecos. Una acción que es parte de la campaña Roba Neta, Ropa Limpia en catalán, para visibilizar el trabajo semi-esclavo, dice lamarea.com. Músicas que escuchamos en la cafetera. Creative Commons. Sí, todas las músicas que utilizamos en la cafetera son Creative Commons. Creative Commons. Radiocable.com. Estás escuchando Radiocable. Escuchando.com. Dirige Fernando Berlín. Creative Commons. ¿Y de cómo escucho la cafetera? Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Buenos días, maese. Coño, un flechazo. Cojonudo. No concibo estar de vacaciones y no escuchar la cafetera. Si se trata precisamente de poder tener tiempo para el placer, ¿qué mejor modo de empezar la mañana? Pues eso, nada, ¿qué tal? ¿Disfrutaste mucho con los auriculares escuchando el jingle en el concierto? Pobrecicos, que tanta buena música de golpe igual no te sienta bien.
Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. La disidencia, menudo tiarro, ya sabía yo que te iba a gustar la música, tontorrón. No podías estar de vacaciones y estar... En radiocable.com comentamos la... Igual antes de irnos de vacaciones te regalo una entrevista con los Tennessee para que puedas decirles a la cara todas estas cosas, que luego te vienes abajo, que eres muy de venirte abajo. En la cafetera tú puedes seguir siempre informando. Fernando Berlín. La resistencia. Hay una reflexión con respecto al intento de investidura de Sánchez en las pasadas elecciones. A veces se ha criticado mucho a Podemos porque fueron que mira que queremos hacer un pacto tal y cual, no sé qué, mira los ministros, ay que tengo ya los ministros puestos. A ver, se está representando eso como si fuese un error. Y no fue un error, simplemente se pusieron a currar porque ahí no curra a nadie. Puedes seguirnos en las redes o en radiocable.com. Dicen que Dios os crea y Dios se junta, ¿no? Me parece a mí que en este caso Dios eres tú. Tú eres majísimo, así que nos juntamos mucha gente maja alrededor tuyo. Un abrazo. Eso es un buen comienzo, soy Dios. Y hablo desde el... No, pero es verdad, decía Juan al hilo de lo que comentaba al principio del programa, ¿no? Decía, qué curioso la cantidad de gente maja que se ha reunido en torno a la cafetera, y eso es una verdad incontestable, y la cantidad de gente agradable, como que, por eso decía antes, qué bien lo pasamos el viernes, como os agradezco mucho a todos los que os acercasteis hasta allí, a todos los que enviasteis esos mensajes tan divertidos y que pudiéramos hablar sobre la naturaleza del programa, ¿no? Del propio programa y los contenidos del programa, y me decían algunas cosas. También lo que supone como elemento de compañía para la gente que vive fuera, que eso yo creo que somos perfectamente conscientes todos, ¿no? Que muchas veces cuando estás fuera pasas también muchas horas de soledad, y algo que te mantenga conectado con tus raíces, con tu familia, con tus amigos, pues es agradable. Por cierto que tenemos también a María.es que nos ha enviado un mensaje. Bueno, como lo prometido es deuda, desde aquí, desde Bristol, os saludamos las hermanas Navarro, y creo que Yasmina tiene algo que deciros. Hola, yo soy Yasmina y yo también soy de la Resistencia. ¡Viva la Resistencia! El secreto lo guardas tú. Puedes seguirnos en las redes o en radio. La Mary, que echa mucho de menos a la resistencia de la cafetera, ya lo sabemos, pero es lo que tiene la cafetera. Bueno, muchísimas gracias a todos, mañana volvemos, mañana más. Pasad un buen día, disfrutad. Los que estéis ya de vacaciones, mucho más, con más razón. El resto, pues hay que echarle moral y aguantar, ya queda menos. Adiós, disfrutad, pasadlo bien. Tú puedes seguir siempre informando. Fernando Berlín a través de las redes radiocable.com. La radio diferente, ¿quién opina? Eres tú, eres tú.